Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una transmisión más y una programación con el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche a las 7:09 de la noche le damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a través de las redes sociales. Muchas gracias, bendiciones. Yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón. Vamos con la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios, que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7 en adelante. Advertencia contra la incredulidad. Muy interesante tema. Por eso, como dice el Espíritu Santo, dice el versículo 7. El análisis de lo que dice el Espíritu Santo aquí en mi Biblia, en el capítulo 3, versículo 7, dice el Espíritu Santo: junto con otros escritores del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos considera las Escrituras en el sentido más definitivo y fundamental como las palabras del Espíritu Santo, y no como simples palabras de seres humanos, sino que palabras espirituales, palabra del Espíritu Santo. Me voy al versículo 9, capítulo 9, versículo 8, capítulo 9, versículo 8. Sí. Capítulo 9, versículo 8 dice lo siguiente sobre el Espíritu Santo, dice así: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Pero nos vamos al versículo 8, que era el punto clave de lo que estamos leyendo. Me extendí hasta el versículo 10, pero el 8 es el punto clave. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Seguimos acá en el texto donde yo estaba. Capítulo 10:15 también me habla sobre
sobre el tema del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Aleluya. El versículo 15 dice: también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. El Espíritu Santo es el que da testimonio de estas cosas. Seguimos acá en el tema de la advertencia de la incredulidad. Vamos en el versículo 8. Lee el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el ¿Qué día capítulo es de ese? la tentación. El 8. Versículo. Del 3. Dale. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Ese es el 8. Lo voy a leer en mi versión bíblica. Dice: si ustedes oyen hoy su voz, la voz del Señor Jesús, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto muchas obras, 40 años, por eso me enojé en aquella generación. En el versículo 9 dice: allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras, 40 años. Por eso me enojé en aquella generación, dice el Señor. Y dije: siempre se descarría su corazón. Siempre se descarría su corazón, y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en el reposo del Señor por lo que sucedió acá atrás. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. No podemos estar tentando a Dios, no podemos estar poniendo a prueba al Señor, porque no podemos dudar del Señor. A pesar de haber visto mis obras, 40 años, dice el Señor, por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón, y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos míos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén, aleluya. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque por causa del engaño del pecado es que se endurece el corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y si en el corazón hay abundancia de pecado y engaño, la boca va a hablar engaño, va a hablar mentira, y su corazón va a estar endurecido porque está lleno de pecado y de engaño y de maldad. Por causa del pecado es que las personas se apartan de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. Los seres humanos nos apartamos del Señor por causa del pecado y la desobediencia y la maldad que hay en este mundo. Y por eso es que estamos como estamos, pasando y atravesando problemas y dificultades cada vez más, enfermedades y pruebas más difíciles. Ahora salió esto del COVID-19 y eso es por causa de la consecuencia del pecado y de la maldad del mundo, y también por cumplimiento de la Escritura, porque tiene que cumplirse lo que dice en el Evangelio de Mateo 24, donde dice que vendrán guerra, rumores de guerra, vendrán plagas. Ya el coronavirus es una plaga y toda esa profecía tiene que cumplirse, y todo lo que dice en la palabra de Dios tiene que cumplirse. No se dejará de cumplir ni una tilde, ni una jota, pero ni una coma, ni un punto. Todo será cumplido. Amén. Seguimos adelante en el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Versículo 15. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, que se rebelaron en el desierto? Porque dice que iban a perecer en el desierto, que no había comida, que iban a morir en el desierto de hambre y de sed. Después que Dios los había sacado de Egipto, estaban deseando de volver atrás, de volver a Egipto, porque dice que allá sí comían y allá sí había agua, y estaban dudando de Dios. Después que Dios los llevaba a una tierra prometida. Y entonces Moisés habló con Dios y Dios hizo que lloviera maná del cielo, y también les dio agua para que se dejaran de protestar y de dudar. Pero a Dios no le agradó eso. Estoy completamente seguro que a Dios no le agradó la duda y la falta de fe. Versículo 7 dice: ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? No fue el versículo 17, perdón. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad y de la desobediencia. El pecado causa la muerte, porque el pecado, la consecuencia del pecado y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritualmente. Muchas gracias por todos los que escucharon esta palabra. Ha sido un placer para mí compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bendiciones a todos. Bendición, aleluya. Manda la